Ahora, ¿qué tal si hacemos ya para empezar a trabajar o pasar a un siguiente nivel y empezar a trabajar ya como lo dice Alberto con un registro de información inicialmente? ¿Qué tal si empezamos a crear un formulario? Capturamos algunos datos, nombre, teléfono, país, ciudad, email, algunos comentarios y posteriormente los guardamos en una base de datos. ¿Listo? Entonces, primero vamos a crear el formulario. Entonces le doy clic aquí, nuevo archivo, lo vamos a llamar formulario.php. Vamos a ingresar nuestras etiquetas HTML básicas, vamos a ponerle un título aquí, formulario, y dentro del cuerpo vamos a crear un título, una etiqueta H1, formulario de registro, ahí está, y vamos a crear un formulario muy sencillo. Recuerden, las etiquetas HTML para formularios son form, se escriben así, form, aquí abre y aquí cierra, ¿listo? La etiqueta form tiene algunos atributos como el action y como el método por el cual se van a enviar los datos que se capturen en ese formulario, que son action. Vamos a enviarlo a un script que se va a llamar guardar.php, que aún no existe pero que crearemos posteriormente, ¿sí? Y vamos a enviarlo por el método post. Más adelante les diré qué es eso del método post. Les voy adelantando que existen existen varias formas de enviar la información. Las más populares son post y get. El método get envía la información en la URL y el método post lo envía oculto. Cuando se trata de formularios, el método que se utiliza es el método post. Hasta ahí hemos creado un formulario, hemos abierto y cerrado las etiquetas, pero aún no hemos creado los elementos. Entonces, dentro de un formulario pueden haber textos o labels, pueden haber entradas de diferentes tipos, por ejemplo, cajas de una sola línea, lo que se conoce como texto normal, pueden haber check en donde se puedan seleccionar varias opciones, pueden haber selects o desplegables, pueden haber áreas de textos donde se puede ingresar comentarios mucho más largos, pueden haber, bueno, diferentes elementos. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un texto muy sencillo, nombre, dos puntos, y vamos a ingresar un input, o vamos a crear un input tipo texto, y le vamos a agregar un atributo en donde vamos a pasar el nombre, un atributo name con el que vamos a recibir el nombre que el usuario ingrese aquí. ¿Listo? Pidámosle, por ejemplo, el email. Desde HTML5, recuerden, ya se empezaron a utilizar se adicionaron nuevos tipos de inputs, y aquí coloquémosle email, ¿sí? Este atributo es bien importante porque con este atributo, el name, es que posteriormente recibimos los datos que el usuario ingrese aquí en el formulario. E ingresemos, por ejemplo, otro tipo de elemento que sea, pidámosle el país, por ejemplo, el país. Entonces, es una lista en donde el usuario puede seleccionar entre varios países, Colombia, Ecuador, Argentina, lo que sea. Entonces, ese tipo de elemento, perdón, aquí, gracias Rubén, aquí me había equivocado, este es el método, no el nombre, método, sí, correcto, método, post. País, y aquí entonces iría un select, ¿sí? Un select es otro tipo de elemento. A este select también le agregamos un atributo name que se va a llamar país, y el select tiene opciones, ¿sí? Entonces va a tener una opción que sea, por ejemplo, Colombia. Vamos a ingresar unas 5 opciones diferentes. Vamos a crear aquí. Listo. Guardamos, veamos cómo va quedando hasta ahí nuestro formulario. Yo puedo ir aquí, localhost, proyecto 1, barra formulario.php, y vean que está quedando el nombre, el texto nombre y la cajita o input donde el usuario puede ingresar el nombre que quiera. El texto email, dos puntos, y la cajita donde el usuario puede ingresar el email que quiera. Y acá viene el select, donde puede escoger el país. Podríamos adicionarle a esto un salto de línea entre cada elemento, es decir, la etiqueta HTML que se llama BR, ¿sí? Aquí y aquí después del select.
para tener esto un poco más ordenado. Ahí está. No vamos a profundizar en la parte estética para no demorarnos. Más adelante hablaremos un poco de front-end, de estilos, para hacer que esto se vea bonito. Por ahora la prioridad es simplemente que funcione. ¿Listo? Entonces vamos a agregar, por ejemplo, el género, masculino o femenino, para agregar un elemento de tipo radio button. Entonces vamos a preguntarle aquí el género, y el género pues tiene dos opciones: o es masculino o es femenino. Entonces vamos a agregar un input. En este caso el tipo viene siendo radio, ¿sí? Aquí el atributo name va a ser género, ¿sí? Y aquí vamos a colocar masculino. Ese es el texto que va a acompañar al radio. Ya van a ver cómo se ve. E ingresemos otro. Voy a copiar aquí a continuación, que sea femenino. Y en este caso, los dos llevan el mismo atributo name, pero tienen un atributo adicional que se llama value o valor. Aquí para el primer caso, el valor va a ser masculino, y para el segundo caso, el valor va a ser femenino. ¿Listo? Entonces guardamos cambios y vemos que aquí, género, la opción masculino o la opción femenino dentro de un tipo radio. El tipo radio sí permite seleccionar solo uno. Hay otro tipo que se llama checkbox, que permite seleccionar varios. Entonces, si yo lo tengo como checkbox, vean que la cajita es cuadradita, y puedo seleccionar varias opciones. En este caso pues lo voy a dejar como tipo radio. ¿Listo? Y finalmente pidamos algo adicional, que sea unos comentarios, ¿sí? Comentarios. Ingresemos un nuevo tipo de campo, que sea un área de texto, ¿sí? Entonces ese es otro tipo de elemento de formularios que permite al usuario tener más espacio para escribir, por ejemplo, comentarios, inquietudes, en fin. Ese elemento también tiene un atributo que se llama name. Vamos a colocarle aquí comentarios, y aquí por dentro puede ir cualquier cosa o lo que queramos. Veamos hasta ahí cómo se ve. Bueno, insertémosle aquí algunos saltos de línea. Listo, ahí lo tenemos. ¿Qué le haría falta a nuestro formulario? ¿Quién me dice? Exacto, el botón de guardar. Hay varias formas de hacerlo. Después de HTML5 apareció una etiqueta que se llama button, o también podemos agregarlo como un input tipo submit o tipo botón. Entonces hagámoslo de la forma básica, con un input submit, y vamos a colocarle un valor que sea enviar datos. Este valor es el texto que va a aparecer en el botón. Al yo crear un elemento tipo submit, lo único que va a suceder es que cuando se haga clic aquí en este elemento, lo que va a pasar es que se va a enviar lo que haya ingresado el usuario aquí a este script que está dentro del action del formulario, es decir, a guardar.php, que aún no existe. Listo, entonces veamos que aquí nos aparece enviar datos. Vamos a colocarle aquí un salto de línea. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Antes de enviar los datos de nuestro formulario, podríamos agregar algunas cosas, como por ejemplo indicar que algunos campos de estos son requeridos, son obligatorios. Si en este momento no llena nada y le va a enviar datos, vean que va a intentar ir a guardar.php. Entonces, desde HTML5 en adelante empezaron a aparecer unos nuevos atributos, como lo es el atributo require o requerido. Esto es aquí en los input. Guardamos cambios y veamos qué sucede. Volvamos aquí a formulario. Si intento enviar sin ingresar nada en nombre, vean que está validando y está pidiendo que se complete este campo. Esto ya es de HTML5, nos facilita esto de obligar a que sea requerido. ¿Listo? Y lo puedo hacer con los otros como email, los que sean obligatorios. Por ejemplo, estos dos nada más. Se suele que a los que son obligatorios se acompañan de un asterisco aquí, y seguramente en la parte inferior se coloca algo así como esto: campos obligatorios. Refrescamos y
Y ahí está, campos obligatorios son estos dos. Entonces, si intento enviar así, me va a pedir que ingrese un nombre. Si intento enviar así, me va a pedir que ingrese un email. Pero si coloco algo erróneo, vean que como es un tipo email, aquí, ya automáticamente obliga a que el usuario ingrese un email válido, un formato texto, texto, punto, texto, ¿listo? Y ahora sí, procede a enviar el formulario, ¿listo? Esto todavía no existe, por eso aparece este error. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos aquí a crear uno nuevo que se llame nuevo archivo guardar.php. Va a ser un script PHP con el que inicialmente vamos a solamente recibir los datos. ¿Cómo se reciben los datos que vienen por el método POST de un formulario en PHP? Muy sencillo. Simplemente creamos una variable que se llame nombre o nombres. Igual, y vamos a invocar una matriz asociativa de PHP que se llama POST de esta manera. Y aquí, entre paréntesis cuadrados, es una matriz, ¿sí? El índice de esa matriz equivale a lo que esté en el campo name del formulario. Es decir, si yo envío este elemento con name nombre, aquí lo recibo con name nombre. Yo suelo incluso copiarlo tal cual para que me quede como está aquí. Lo copio y lo pego acá. Y así lo que he hecho es recibir lo que está en la variable, en la matriz asociativa POST, con este índice, recibir el valor que venga y guardarlo en una variable PHP que se llama nombre, de tal modo que si yo imprimo nombre, veamos qué sucede. Entonces, volvamos a refrescar aquí, ingresemos un nombre, ingresemos un correo electrónico, un género, unos comentarios. De momento solamente vamos a recibir e imprimir lo que esté en el campo, en el input nombre. Vean que aquí estoy imprimiendo en guardar.php, estoy recibiendo e imprimiendo el campo nombre. ¿Listo? Podría ser lo mismo para los otros campos. ¿Listo? Entonces para el siguiente que pedimos fue email. Entonces lo copio de aquí y lo guardo en una variable PHP que se llame email. Hago lo mismo con el país, lo copio de aquí, lo recibo y lo guardo en una variable que se llame país e imprimo aquí país. Lo mismo hago con género, el mismo proceso, y lo mismo hago con comentarios. Es importante que lo que está aquí dentro, el índice de la matriz o arreglo que está aquí, debe ser exactamente igual a como se colocó en el atributo name de cada uno de los elementos del formulario, el atributo name, ¿sí? El nombre de la variable PHP en donde se va a recibir y almacenar esa información no tiene que ser igual a este. Yo puedo colocarle aquí nombres y no importa. Igual lo recibe y lo guardas en una variable que ahora se llama nombres. Por comodidad, para que sea visualmente más fácil, yo recomiendo ponerle a la variable el mismo texto, ¿sí? Para no confundirnos. De pronto aquí colocamos nombres y después empezamos a tener problemas porque más abajo no le colocamos nombres sino nombres. Entonces la recomendación, la sugerencia es dejémosle el mismo, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede ahí? Si refrescamos, vemos que ya estamos recibiendo e imprimiendo en pantalla los diferentes datos que ingresé en el formulario, en el género masculino, lo que ingresé en comentarios, lo que ingresé en el email. ¿Listo?